Es un gusto, amados hermanos y amigos, poderlos saludar a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé que lo que escucharás será de mucha bendición para tu vida, pero antes quiero aclarar algo muy importante. Dios siempre ocupará algún medio para hablar a tu vida. Muchas veces puede ocupar algún predicador, una porción bíblica o algún medio diferente para decirte algo, pero tienes que comprender que Dios cuando habla muchas veces te confrontará, confirmará o incluso dará palabras de aliento a tu vida. A veces la palabra que escuchamos duele y debido a eso muchos llegan a odiar al predicador porque consideran que lo están ofendiendo, pero no llegan a discernir que Dios solamente está ocupando a esa persona como un medio para que comprenda su escritura. Una vez aclarada esta parte, tengamos una palabra de oración para que escuches lo que tienes que aprender el día de hoy. Amado Padre, te pongo en tus manos nuestras vidas. Y de igual forma, Señor, te pongo en tus manos que toda persona que escuche este mensaje sea de bendición para su vida, tanto para pequeño como para grande. Muchas gracias por todo, Señor, y de igual forma te pido que esta palabra la guarden dentro de sus corazones y dentro de sus pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Al convivir con amigos, compañeros y hermanos de la iglesia de forma muy constante, se llega a crear de forma muy silenciosa una situación llamada amistad. Cuando la amistad crece con esas personas, se va creando ese vínculo de amor, pero en lo profundo de nuestros corazones y pensamientos, sabemos que a esas personas, al amarlas, las empezamos a ver muchas veces como parte de nuestra familia. Debido a eso es que muchos amigos se llegan a casar, porque dicha relación se fue desarrollando al pasar el tiempo. También por esta misma situación, cuando algo le pasa a un hermano de la iglesia o a algún amigo íntimo, queremos apoyarlo e incluso también nos duele si está pasando una situación difícil en su vida. El apoyo o consuelo que queremos brindarle, muchos de nosotros lo hacemos por el amor o cariño y aprecio que le tenemos a esa persona o a esa familia. Esta situación muchos de nosotros la estamos viviendo actualmente. Al enterarnos que ha fallecido algún amigo, conocido, compañero, hermano de la iglesia, nos dolemos por la pérdida de esa persona. Por ese motivo, muchos de nosotros tomamos nuestros teléfonos para escribir, llamar o incluso hacer videollamadas para dar palabras de condolencias a nuestros hermanos, amigos y familiares que han sufrido la ausencia de uno o varios de sus seres queridos. Ahora es cuando más hemos ocupado la palabra consuelo. El día de hoy aprenderemos algo muy importante a través de un hombre llamado Pablo, referente al consuelo cristiano en tiempos de aflicción. Nuestro Dios, cuando empieza a narrar acerca de la vida de este varón, nos dice que una vez que aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, empezó a vivir una serie de dificultades que antes no había vivido. Muchos de nosotros, antes de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, considerábamos que nuestra vida era agradable y sin dificultades. El motivo de esta clase de pensamiento se debía a que ustedes podían solucionar cualquier conflicto por ustedes mismos. Si vivían situaciones como pleitos con alguien, los ignoraban con mucha alegría y orgullo. Muchas veces se enfrentaban a golpes con ellos también. En otros casos, acudían a brujos o cosas ilegales para obtener las cosas de una forma más rápida para sus vidas. Esa clase de vida les agradaba y a pesar que algunas veces llegaban los problemas sabiendo que el dinero o cualquier cosa ilegal lo podía solucionar. Pero todo eso cambió cuando venimos a los pies de Jesús, dolidos, abatidos, enfermos o lastimados. Él sanó muchas de nuestras heridas y lo mejor de todo es que al entregarle nuestro corazón te diste cuenta que la forma de vida que tenías no era la correcta y ahora decidiste seguir al maestro tal y como Pablo lo hizo. Pero Pablo antes pecaba y consideraba que las cosas que hacía eran las correctas. Pero cuando Jesús llegó, le quitó esa venda de pecados en sus ojos, al igual que nuestro Dios nos los hizo a nosotros.
Al principio para muchos parecía fácil este camino, pero cuando Dios te empezó a dar esa comprensión de su escritura a través de su Espíritu Santo, indicándote que los seguidores de Jesús no deben regresar mal con mal, ni tampoco robar, entre otras cosas, nos fuimos dando cuenta que ser cristiano es para valientes, ya que uno debe confiar en que Dios cuidará y suplirá de tus necesidades, algo que muchos no estaban acostumbrados en su antigua manera de vivir. Para muchos confiar en Dios es algo difícil, ya que sus deseos no ocurren de forma inmediata y deben esperar. Esto lo vemos claramente cuando vienen las tribulaciones a nuestras vidas, ya que nos impacientamos y nos desalentamos porque vemos que las cosas no marchan como uno desea. Un corazón desalentado y dolido busca consuelo en algo, pero muchas veces se busca en los lugares incorrectos. Algunos buscan ese consuelo en el alcohol, en el sexo, en autolastimarse, entre otras cosas que antes practicaban, porque tanto es el dolor que sienten que desean olvidar la circunstancia que están experimentando. Al hacer esto, nuevamente están siendo esclavos del pecado, y la persona que vive estas circunstancias desea aliviar lo más pronto posible el dolor que siente. Respecto a este hombre llamado Pablo, nuestro Dios nos comparte algunas de las situaciones que vivió cuando aceptó a Jesús. Nos dice que fue abandonado y traicionado por amigos. De igual forma tuvo que ver morir a muchos amigos y hermanos, e incluso también escuchaba de la muerte de ellos, y le dolía al no poder estar con ellos. E incluso vivió múltiples accidentes e incluso enfermedades. Cosas como estas vivió este hombre después de aceptar a Jesús. Dios nos comparte nuevamente en su palabra que en cierta ocasión Pablo se enteró que sus amigos y hermanos de la iglesia de Corinto estaban tristes y desanimados y prefirió mandarle una carta. En la Biblia, las cartas eran conocidas anteriormente como epístolas. En la epístola que Pablo escribió a la iglesia de Corinto, él quería compartirles algo muy importante que había descubierto durante el tiempo que padeció diversas dificultades y sabía que esta información les serviría a ellos. Pablo compartía en medio de la aflicción, el que los consolaría era Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso lo podemos ver claramente en la segunda epístola de Corintios capítulo 1 versículo 3. Pablo aseguraba por testimonio propio que la consolación viene por parte de Dios. Algo que también es necesario resaltar es lo siguiente. Cuando llegaba una correspondencia, como la de Pablo, se leía a un pequeño grupo de personas para que posteriormente se pudieran compartir a otras familias. Cuando la carta de Pablo se leyó, muchos hombres y mujeres de la iglesia de Corinto se animaron, pero de igual forma, hubieron muchos hombres y mujeres que no aceptaron con buena actitud lo que decía. Podemos apreciar que siempre al leer algo o escuchar algo, cada persona reaccionará de una forma diferente. Esto era algo muy similar a lo que a muchos de nosotros nos ocurre cuando escuchamos y nos sentimos confrontados. Rápidamente se manifiestan las emociones de enojo en nuestros corazones porque consideramos que la situación que estamos viviendo nadie lo ha vivido y consideramos que hablan palabras vanas y sin sentido alguno. La iglesia de Corinto también se había olvidado que la situación que estaban viviendo no solamente la estaban pasando ellos, sino también otras familias dentro del mismo país e incluso fuera del país por creer en Jesús. A veces nosotros no nos podemos percatar que los primeros cristianos, cuando aceptaron a Cristo como su Salvador, vivieron la situación de que muchos hogares se dividieron por Jesús. Algo que también es necesario resaltar es que al dividirse un hogar, cuando un ser querido moría, era imposible poder consolar a tus conocidos por esa pérdida familiar. Todo porque era necesario mantenerse alejados por el bienestar de ambas partes. Durante ese tiempo, recordemos que la iglesia primitiva era perseguida por Roma
y toda aquella persona que se consideraba ser cristiano tenía que morir. De igual forma, por ese motivo, Pablo escalienta a la iglesia de Corinto a confiar y hacerles entender que no eran los únicos que estaban pasando esa tribulación, sino que muchísimas personas también estaban siendo perseguidas y estaban siendo muertas. Pablo sabía que Dios los consolaría en cada una de las tribulaciones que estaban pasando y que no había tribulación o problema o necesidad en la cual Dios no esté con nosotros. Los hermanos de la iglesia de Corinto, al escuchar el testimonio de Pablo, se animaron por ser un ejemplo de perseverancia y confianza en Dios en medio de las dificultades. Mas otros desecharon esa palabra porque en su mente racional pensaban lo siguiente: ¿cómo es posible que Dios dé esa consolación en medio de esta gran tribulación? ¿Cómo Dios me consolará si acabo de ver morir a mi familiar amado? ¿Cómo es posible que Dios me consuele si no tengo para alimentar a mi familia? ¿Cómo es posible que esté tranquilo si todo está mal? Era de esperar esta clase de reacciones, porque muchos tenían miedo y necesidades, y algunos por ese miedo preferían nuevamente regresar a sus pecados que habían dejado antes, porque eso les daba consolación. Cuando Pablo ocupa la palabra consuelo, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La consolación que proviene de Dios se refiere a algo muy diferente a lo que muchos de nosotros consideramos. Para nosotros el término consolación significa generalmente consuelo solamente en tiempo de dolor, pero tal como se emplea en el Nuevo Testamento tiene un sentido mucho más amplio. Se refiere al aliento y a la exhortación que proceden de uno que está a nuestro lado en tiempo de necesidad o también en cualquier otro momento. Pero en este momento, en ese contexto que se está diciendo, el consuelo es para una persona que hay que apoyar en medio de su dolor. Actualmente muchos de los que estamos escuchando esta palabra sabemos que en algún momento hemos sentido un cierto desaliento o alguna dificultad en nuestra vida. Pero en medio de ese dolor, nuestro Dios colocó personas para acompañarnos en ese dolor. Pablo entendía muy bien lo que la iglesia estaba pasando. Comprendía que ellos tenían miedo, estaban dolidos por la pérdida de sus seres queridos y muchas cosas más. Esa es la razón por la que animaban a través de sus palabras a que ellos confiaran en Dios. Esta acción que estaba realizando recibe el nombre de consolación. Esta acción muchos de nosotros lo hemos practicado en estos últimos meses. Con el simple hecho de mandar un mensaje de texto ya estamos consolando a una persona y también a aquellas personas que han perdido a un ser querido. En estos meses que han transcurrido, a muchos de nosotros nos ha sonado el teléfono para avisarnos acerca de la pérdida de un familiar o alguna situación difícil que está pasando una persona. En una de esas muchas veces me acuerdo que mi familia y yo nos dolimos por la pérdida de alguien que amamos y que su recuerdo está presente en nuestra vida. Después que nos enteramos, lo primero que deseamos era acompañar a esa familia, aunque sea desde la puerta de su casa, por el dolor de la pérdida de ese familiar. Y eso fue lo que hicimos. Y no solamente nosotros, sino también otras personas más desde lejos querían estar cerca de esa familia. Pablo aprendió por medio de Jesús que jamás debemos ser indiferentes al dolor de alguien, y mucho menos nosotros, que somos conocedores de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no deberíamos evitar el dolor de nadie, ni mucho menos ser indiferentes, sino debemos acudir al lado de cualquier persona que necesite de nuestro apoyo. Como seguidores de Cristo, Dios no nos mandó
a publicar y compartir contenidos en las redes sociales acerca de qué tan cristiano eres y que todos vean y digan que eres una persona activa y buscas que muchos digan esa parte por medio de tus redes sociales. Pero realmente tu corazón y todo tu ser están muy alejados de nuestro Dios. Y cuando escuchas el sufrimiento de alguien que conoces, eres tan indiferente al dolor de ese conocido y solamente te preocupas por tus necesidades. Esta clase de actitud es muy egoísta y contradice a todo lo que Jesús nos enseña, ya que Jesús nos manda a hacer luz en las tinieblas, nos manda a llevar las buenas nuevas del Evangelio, al igual que a apoyar al abatido y dar testimonio por medio de nuestra vida y nuestras actitudes. Eso fue lo que aprendió Pablo. Pablo comprendió que el ser humano siempre dará testimonio a través de sus acciones y actitudes, y que en los momentos de dolor es cuando más nosotros transmitimos ese mensaje de consuelo a esas personas que no conocen de Jesús. Al igual que comprendió que la indiferencia es una actitud egoísta y orgullosa. Esa actitud la toman toda persona que vive bajo los frutos de la carne y no bajo los frutos del Espíritu Santo, ya que los frutos de Dios conllevan siempre a la unidad y a la hermandad. Muchas personas en estos últimos meses han perdido un familiar, su trabajo, incluso también han estado enfermos, y debido a esto hemos visto también que algunas personas con las cuales antes se hablaban tan solo rompieron toda comunicación por largos meses. Otros subieron de peso o bajaron de peso. Tengo la seguridad que muchos de nosotros, al ver a esas personas que cambiaron sus actitudes, las criticamos, sin saber que estas personas han vivido momentos difíciles. Muchos, debido a la gran tristeza de esa pérdida familiar, cayeron en depresión, rompieron contacto con toda persona. En algunos casos, debido a la ansiedad que viven, están cayendo en adicciones o incluso atentan contra su propio cuerpo. Nosotros, que solo vemos lo superficial y desconocemos lo que viven esas personas, muchos nos hemos dedicado a criticar y a juzgarlas por su comportamiento. Y con más placer se realiza estas acciones cuando sabemos que no hay una buena relación o una amistad con ellas. Y en dado caso que nos enteramos que algo le haya pasado, nos comportamos de forma indiferente, orgullosa con los demás. Amados hermanos, con esta belleza de actitudes, manifestamos claramente que hemos endurecido nuestro corazón y preferimos contradecir todas las enseñanzas que Jesús nos ha dicho y prefieren imitar y tener como maestro y guía al padre de mentira. Pablo entendía acerca de las aflicciones, porque él vivió esta situación y por eso en su epístola fue muy claro al decir que Dios te consuela en todas las tribulaciones y que también para consolarte ocupa a nuestro Dios diversos instrumentos como amigos, familiares e incluso conocidos. Y una vez tú consolado, tienes la obligación de consolar y apoyar a otras personas en medio de sus dificultades. Ahora, cuando uno no comprende lo que dice acerca de la consolación, es entendible que alguien, al escuchar que Dios te consuela, te enojes porque ves que el mundo se te viene encima y no puedes seguir e incluso reniegas hacia nuestro Dios porque no ves su promesa. El detalle de dicha actitud es porque estás cegado por tus pecados y no puedes ver la gracia de Dios en tu vida. Pero cuando entiendes de forma correcta esta palabra, entiendes y puedes ver que Dios te consuela mandándote familiares, amigos, conocidos, apoyándote en medio de dificultades y no dejándote solo. En nuestra vida lo podemos ver cuando tu familiar se queda sin trabajo, pero Dios manda a una persona y le da dinero o comida. También lo podemos ver cuando algún ser querido está enfermo. Dios te consuela mandándote a algún amigo
o a alguien para que te apoye en medio de esa aflicción que estás pasando. El propósito de Dios al consolarnos es para que nosotros en determinados momentos también seamos de instrumento de bendición para la vida de aquellos que también necesitan consuelo, fortaleza y esperanza. Así que hermanos,